Sí, gracias. Bienvenido, compañeros. A ver si no me disturbio con esto. Compañeros, tengan buenas noches. Yo soy Israel y soy un alcohólico. Pues muchas gracias, ¿no?, por la invitación. La verdad es que es un privilegio siempre el poder compartir la experiencia, la fortaleza y la esperanza, que es lo único que compartimos en Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Dice, nuestras historias expresan de un modo general cómo éramos, qué es lo que nos ha acontecido y cómo somos el día de hoy. Y la verdad es que la gente que se va guiando por principios espirituales, su vida se va transformando de una manera, dirían los de allá afuera, mágica, milagrosa. No nos podemos sentir ufanos de nada. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ya está todo escrito en la guía de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Ese nada más se ve así más azul, pero es el texto básico, ¿sí? Una mejor traducción, porque nosotros lo que hacemos, ¿sí? Ahorita me gustó mucho, por ejemplo, el preámbulo que tienen ustedes, ¿no? Lo han modificado de alguna manera para protección, y está bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque debemos de retomar lo mejor de los principios de Alcohólicos Anónimos, llevarlos tal y como son, porque eso realmente nos va a proteger. ¿De quién? De nosotros mismos. Esa es la verdad, nos va a proteger de nosotros mismos, porque no podemos perder de vista que cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos, todos tenemos una idea muy en particular, ¿sí? Creemos que yo llegué a Alcohólicos Anónimos esperando que me dieran a lo mejor algún tip de cómo poderme controlar, ¿sí? Que me dijera nada más tómate 3, cierra los ojos y haz oración, y entonces ya no vas a tener problemas de excesos. Fue algo muy todos llegamos con una idea muy en particular, ¿sí? Y afortunadamente paramos. Lo que estamos haciendo ahorita se mal llaman grupos, ¿verdad? Pero son entidades espirituales, son fuentes de poder, no lo digo yo, lo dice el 11º capítulo, y se te olvida que has encontrado una fuente de poder mucho más grande que tú. Dice el doctor Carl Jung, que es la protección de la muralla humana. Sin esa protección no vamos a poder, ¿sí?, confrontar los embates que la humanidad ha dado por llamar el diablo. Así lo dice, ¿eh? No, a mí no se me ocurre nada. Yo todo lo sustento porque así es, ¿sí? Entonces, empezamos a ver esta parte, ¿no? ¿Cómo nos acercamos a un grupo? ¿O por qué llegamos a un grupo? Muchos decimos, es que Dios me trajo, es que llegué de buena voluntad, es que ya tomé la decisión, ¿sí? Y la realidad es que nos acercamos a un grupo, llegamos por las circunstancias, por las consecuencias, los que somos alcohólicos y drogadictos, de una forma de consumir que se llevó entre las patas a toda la gente que queríamos, ¿no? Y las consecuencias nos hacen llegar. Los que tienen problemas emocionales, ¿sí? Vamos a hablar de neurosis, vamos a hablar de situaciones alimenticias, vamos a hablar de dependencias hacia otro ser humano, también nos trae las mismas consecuencias. Yo no conozco hasta el día de hoy una persona que se haya parado de su cama, ¿no?, y haya dicho, el día de hoy me voy a Alcohólicos Anónimos porque quiero practicar los 12 pasos. Quiero encontrar una forma nueva de vida. Quiero encontrar una experiencia espiritual. ¿No? ¿Cómo llegamos a un grupo? Con todo el respeto que me merecen, llegamos en ignorancia, ¿no? Viendo a ver qué es lo que dan, o qué le echan al café, ¿no? O quién será el bueno para acercarme con él y decirle, arregla mi situación. Entonces, la verdad es que el día de hoy yo me sentí muy agradable. Yo conozco a Eladio, nada más una ocasión yo fui a compartir a un lugar donde él estaba y pues hicimos un clic, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque dice la canción, si yo encontrara un alma como la mía, ¿qué de cosas le contaría, no? Hemos hablado entre alcohólicos, entre adictos, entre enfermos espirituales, ¿sí?
hemos hablado de cosas que no hemos podido platicar, es más, ni con nuestros más allegados amigos, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre nos han juzgado, siempre nos han criticado, siempre nos han querido hacer entrar en razón referente a su lógica, gracias, ¿no? Pero no entienden lo que realmente estamos pasando, y más en el caso de un adicto al alcohol o a otras drogas, ¿sí? No encontramos qué es lo que está pasando, no lo entienden ellos, ni nosotros tampoco. Nosotros nada más llegamos a pensar o a intuir que hay algo mal dentro de nosotros, pero no sabemos qué es, ¿sí? No sabemos qué es. Y entonces cuando empezamos a darnos cuenta, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, lo mejor que le puede pasar a alguna... Miren, yo soy muy de acuerdo en ese tipo de reuniones, ¿eh? Yo no soy de esos que los de cuarto y quinto paso, no. Yo me guío por 12 pasos, ¿sí? Y entonces, lo que estamos haciendo en las reuniones que también tenemos ahí en Casa Silver y en todo el movimiento Silver, porque es la única casa de rehabilitación que tenemos, todos los demás grupos son de entrada por salida, de tradicionarios le llamamos, recibimos a todos los seres humanos. Porque el programa de Alcohólicos Anónimos tiene un potencial para las diversas enfermedades de la humanidad. Y la enfermedad de la humanidad que nos está aquejando desde tiempos remotos se llama egoísmo. Dice Bill W., si existía el diablo, este parecía ser el amo universal y ciertamente a mí me tenía dominado. ¿Sí? Ya después, cuando te vas metiendo un poquito más a esto, te vas dando cuenta de que él se refiere al egoísmo, a esa concentración, ¿sí?, que nos impide un buen vivir. Porque no podemos perder de vista que la causa de todos nuestros sufrimientos ha sido la mala relación que tenemos con los seres humanos. Siempre andamos exigiendo lo imposible. Si tenemos una noviecita, le decimos, si no me quieres como yo te quiero, entonces no sabes querer. ¿Sí? Yo que tanto te he dado, yo que hasta mariachis te he traído, ¿verdad? Pero ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Porque realmente la quieres mucho? ¿O porque en el fondo esperas que te responda al sentimiento que tú tienes? Porque si no te responde al sentimiento que tú tienes, entonces vas a sufrir. Entonces no das las cosas porque realmente las quieras dar desinteresadamente. Siempre hay un motivo oculto. Y ese motivo oculto es tu bienestar, es tu tranquilidad, según tus propias ideas, ¿no? Es una forma de vivir imposible, compañeros, esa es la verdad, ¿eh? Y vamos que para eso sí le sé, ¿sí? Todos los seres humanos tenemos egoísmo, ese es el mal de la humanidad. Hasta un niño, sí. Mi mamá, claro. Mi esposa, no se diga, es la peor, ¿eh? Cree que su amor me va a cambiar, imagínense. ¿Sí? ¿No se ha dado cuenta que los que somos adictos estamos lejos de la ayuda humana, ¿eh? Entonces, empezamos a ver esta parte. Miren, el tema que el día de hoy me hizo favor de invitarme Eladio, me decía los 5 puntos básicos. Y yo me puse mal, ¿eh? Les voy a decir por qué. Porque son temas informativos. Por la premura de tiempo en el Comité de Información Pública en los grupos tradicionales, ¿sí? Dice, el programa consta de 12 pasos, pero para resumirlos el día de hoy son 5 puntos básicos, ¿sí? A nosotros no nos tienen que resumir ni madres, ¿sí? A nosotros nos lo tienen que explicar con manzanitas, a nosotros nos lo tienen que explicar con bolitas y con palitos, a nosotros nos lo tienen que desmenuzar de una manera que lo podamos empezar a digerir. Porque si no, de veras, llegamos y estamos pensando en todo, menos en querernos restablecer. Llegamos a Alcohólicos Anónimos o llegamos a una fuente de poder, a un grupo, y estamos empezando a pensar que se solucionen mis situaciones. Que me perdone mi esposa, que no me corran del trabajo, que mis papás me digan ya estuvo, si te toca herencia. ¿Sí? Pero no. Entonces, eso lo vemos muy seguido dentro de una contención. Una contención es un internamiento. Nosotros tenemos un proceso de internamiento de 45 días, la primera etapa. Pero de esos 45 días, como 44 se la pasan pensando, ya mero me voy.
Y el estar viendo en qué consiste la enfermedad, en qué consiste el problema, pues se nos va. Estamos pensando nada más en qué es lo que tenemos que hacer para que me perdone la familia, para no perder el trabajo, para que mi esposa me perdone mis infidelidades, para que ella se dé cuenta de que mi vida va a cambiar. Y así nos la pasamos. Dice Bill W. en la guía, en el apéndice de la experiencia espiritual, dice que hay 3 requisitos para la recuperación, pero esos son indispensables. Es buena voluntad, es sinceridad y es una mente abierta. Dice que son indispensables, porque si falla alguno, entonces yo no me voy a poder recuperar. ¿Sí? Y para que yo tenga la mente abierta, de veras que está pelada. Cuando llego a un grupo, yo lo primero que empiezo a ver es su forma muy peculiar de hablar. Veo que dicen unos como 1200 mentadas de madre, 450 chingaos, 1300 hijos de puta, ¿no? O la nueva que empieza, ¿no? Es que yo, cabrón, soy un hijo de mi pinche madre, cabrón, y chingo a mi madre, cabrón, y no he valido madre, cabrón, y valgo madre, cabrón, y ya lo voy a... Y les juro por Dios que voy a cambiar, cabrón. Y todo se lo debo a mi padrino, ¿ah? Gracias por su tolerancia y felices 24 horas. Y no dijeron ni madre. No dijeron nada. Entonces, el primer punto con el que me invitan, dice que es admisión del alcoholismo. Pero hay que ver qué es el alcoholismo o la adicción a otras drogas, ¿sí? El doctor William Duncan Silver, por eso le pusimos así al movimiento, en un pequeño homenaje a este hombre, que fue el que descubrió la enfermedad del alcoholismo y la adicción a las drogas. Este fue un eminente médico que estuvo trabajando en el hospital Charles Towns en Nueva York en la década de los 20, ¿no? Hasta los 40. Y este hombre trabajó con más de 40,000 alcohólicos. 20,000 antes de conocer a Bill W., ¿sí? Y este hombre entonces empezó a ver no qué tan diferentes eran los adictos al alcohol y las drogas. Ellos empezó a ver qué características tenían en común, qué había en común en ellos, ¿sí? Aquí vamos a dejarnos de tonterías y vamos a dejar de pensar que somos los, ¿no? Aquí nos une algo en común a los que somos adictos. Y el doctor tuvo esa fortuna porque él era un investigador. Era una eminencia en el campo del alcoholismo y la drogadicción, ¿sí? Él empezó a ver que no importaba la condición social, la edad, el sexo, ¿sí? La cultura, ¿no? Que lo mismo le podía pasar a un analfabeto que a una persona profesionista. Que lo mismo le podía pasar a una persona de corta edad como a una persona de edad adulta. Que lo mismo le pasaba a los hombres que a las mujeres, ¿sí? Que no importaba la raza. Tenían algo en común. Y eso que tenían en común, el doctor empezó a hacer una teoría que se llamaba alergia. La alergia al alcohol, ¿sí? Una alergia es esa parte. Pero hazme más para allá porque vas a recordar mi pasado, man. Y ya lo trascendí. Entonces, dice el doctor, ¿sí? Que tenemos una alergia al alcohol. Alergia es un término médico, ¿eh? Yo no soy médico ni mucho menos. Con pedos acabé el tercer trimestre de tercero de primaria. Entonces yo no me meto en esos pedos locos porque dice Bill W. que en la guía de Alcohólicos Anónimos hemos escrito un libro donde se van a tocar temas médicos, psicológicos, sociales y religiosos. Y que son temas de contención por su propio carácter, por su propia naturaleza. Nosotros queremos estar libres de toda discusión. En un lenguaje más entendible me dijo, no te hagas pendejo, tú no eres médico. Tú dedícate nada más a transmitir lo que has aprendido. ¿Vale? Pero es importante que lo podamos ver, ¿por qué? Porque esto incluye lo que es la admisión al alcoholismo o a la adicción a otras drogas. Dice Bill W. que él, en medio de una conmoción, cuando regresó de Inglaterra, ¿no? Cuando llegó a Nueva Inglaterra, de Europa, ¿sí? Ahí estaban los aplausos, la gente lo recibía como héroes. Imagínense un güey carente que de repente le aplaudan y le digan, eres veterano de guerra a la edad de 22 años. Pues se puso loco, ¿no?
Y de repente, pues las nenas ya ven cómo son aquí en la presa, ¿no? De esos güeyes chacalones, y las niñas dicen, ese yo quiero con ese. Entre más torcido y violento sea, más yo quiero con este cabrón. Mi amor lo va a salvar, dice. Imagínense, Bill W. llega y empieza a ver la algarabía, y en esos momentos dice, descubro el licor. ¿Qué fue lo que descubrió Bill W? ¿Que lo vendían en la esquina o que lo servían en copas? ¿Qué fue lo que descubrió? Bill W. lo que descubre es el efecto que produce el alcohol. Y ese efecto, miren, para las personas que están con nosotros en este momento y no son alcohólicas, ni lo van a entender. No se esfuercen, la neta. No es mal pedo, pues no lo van a entender. Dice mi esposa, es que yo me chingo 3 y me mareo. Yo entre mí digo, qué pendeja eres, ¿no? O sea, yo me chingo 3 y me siento Superman. Me cambia la gesticulación, ya no me siento feo. Vamos, que el alcohol es milagroso, hijo de su pinche madre, ¿verdad? Yo empiezo a sentir algo totalmente diferente. Si tengo temor, si tengo celos, si tengo miedo, ¿no? Si me batió la vieja, si me corrieron del trabajo, y esas emociones yo no las puedo soportar. Pero si me chingo unos tragos, ¿no? ¿Qué sucede? Siento que cambia todo el entorno. No estoy cambiando ni madre, ¿eh? No estoy cambiando nada más, sin embargo, el efecto que me produce el alcohol y las drogas me hace sentir que es todo diferente. Porque el alcohol y las drogas van directamente al espíritu, van directamente al ánimo, ¿sí? Entonces, transforma mi interior. Y en lugar de sentir náuseas, en lugar de sentir ganas de vomitar, digo, esto es de poca madre. Esto es lo que andaba yo buscando. Y si lo mezclamos con unos jalones de activo, aunque no lo crean, también monié, ¿eh? De veras. Y si nos damos una cruzadita con unos toquecitos de mota y un activo y unas chelas, ¿no? Y si le aventamos 2 rollinoles, los que son de mi época, ¿no? Unos pasidrines, ¿no? ¿Qué tal? Esa parte, de veras que es algo maravilloso. Descubrimos el licor, dice Bill W., descubrí el licor en un momento de algarabía. Tal vez muchos de nosotros lo pudimos descubrir en una fiesta, en una cita amorosa, en un momento de bonanza, ¿sí? Pero también nos dimos cuenta que ese efecto servía para cuando sentíamos temor, para cuando sentíamos celos, para cuando sentíamos ansiedades, para cuando sentíamos que la vida no valía ni madre, ¿sí? El efecto que produce es maravilloso. Vamos a dejarnos de tonterías y a decir, ay, la cagada, ay, el maldito alcohol. No, güey, ¿sí? Si no hubieses tenido alcohol en esos momentos, ¿quién sabe qué sería de ti, güey? Lo más probable es que te hubieras corbateado. Con todo lo que traes dentro de ti, ¿a poco realmente podías enfrentar la vida con esos recursos? ¿La podías enfrentar? Claro que no. ¿Sí? Entonces, empezamos a ver esa situación. Gracias, padrino, gracias. Me voy a cruzar con esta mano. Todo sea por pasar el mensaje, ¿eh? Entonces, esa parte, ¿sí? Sentimos ese efecto los que somos alcohólicos. Vamos a dejarnos de tontería. Yo he escuchado, yo he tenido mucho caminar en muchos grupos y no les voy a dar mi currículum, de veras, porque podría ser apantallador. Yo nada más trabajo solo por hoy. Solo por hoy hago lo que me corresponde, ¿sí? Solo por hoy trato de darme a los demás. Solo por hoy trato de hacer una revisión de mis faltas, ¿sí? Y poderlas confrontar con principios espirituales. Aquel que anda contando los días, los meses y los años dentro de Alcohólicos Anónimos, todavía tiene mentalidad alcohólica, ¿eh? El programa es solo por hoy. Entonces, en muchos grupos dicen, es que si no es alcohólico aquí lo volvemos. No seas payaso.
Para ser alcohólico hay que tener una deficiencia corporal. Lo que decía el doctor Silur, que se llama alergia. Y también nos pone un nombre, más comprensible para los que somos adictos y para los que no lo son. Nos dice que es un deseo imperioso. ¿Sí? Una alergia, porque también tuve que irme al diccionario, dice que es la susceptibilidad a cierta sustancia. ¿Sí? Para la mayoría de la gente que bebe, lo normal es que su organismo, como está también diseñado, estamos ingiriendo una droga, aunque sea la social, aceptada, el alcohol. El organismo tiene un mecanismo de defensa, que en esos momentos, ¿sí?, nada más tiene cierta tolerancia, y de una manera natural dice, ya no, ¿sí? Ese que dice, ya bebí lo suficiente, ya me voy porque tengo que manejar, o mañana me tengo que ir a trabajar. ¿Cómo nos quedamos los que somos alcohólicos cuando encontramos un güey de esos chupando con nosotros? ¿Qué le decimos? Mandilón. ¿No? Decía un güey, quiero que chupes conmigo. Le digo, pero cuando chupes conmigo tienes que pedir vacaciones, cabrón. Porque yo empiezo hoy y acabo en el escuadrón de la muerte, cabrón. O sea, ¿no? O sea, yo sí, mis borracheras se prolongaban por mucho tiempo. Pero eso no marca el alcoholismo como tal, ¿eh? Mis borracheras se prolongaban, pues se hacían por mucho tiempo. ¿Por qué? Debido a que yo cada que tenía contacto con el alcohol, mi cuerpo pedía más. Esa es la anormalidad en el alcohólico. En lugar de que su cuerpo lo rechace, su cuerpo pide más. No hay que caer en ser tan meticulosos de decir, haber nacido predispuesto, será hereditario, ¿no? ¿Para qué chingados ganas con eso? Lo que debe de interesarte el día de hoy es que cuando bebes no paras, eres alcohólico, punto. Y que la única solución, dice el doctor Silver, para esa condición es la abstinencia completa. Yo hasta el día de hoy soy alcohólico y me sigo presentando como alcohólico. ¿Por qué? Porque las alergias no se curan. Yo si bebiera el día de hoy, ¿sí?, mi cuerpo reaccionaría igual o peor de la última vez que consumí, ya hace casi 20 años, ¿no? Entonces, ese es uno de los síntomas de la enfermedad del alcoholismo: alergia y obsesión. ¿Sí? Miren, vamos a ser sinceros y claros. Ustedes me invitaron para participar con este tema. Yo trato de dar la información correcta, no basada en mis propias ideas, sino basada en Alcohólicos Anónimos. Yo soy alcohólico anónimo y yo llevo la guía de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? El mal llamado libro azul es el texto básico. Y si es básico es porque es la base. Porque con ese se recuperaron los primeros 100. ¿Sí? Y entonces, ahí lo dice. Las alergias no se curan, se controlan. Esa es una de las partes. Dice que es física y mental. En muchos grupos se dice que el alcoholismo es una deficiencia espiritual. No, tenemos una deficiencia espiritual los alcohólicos como todos los seres humanos. Ahí nos chingamos todos, ¿sí? Por ser que se sentía diferente. Pero el alcoholismo como tal es mente y cuerpo, ¿sí? El cuerpo es empezar a beber y no poder parar. No importa que hayas comenzado como un bebedor moderado, ¿sí? Pero si en alguna etapa de tu consumo empezaste a beber y no pudiste parar, ya te amolaste. Cada vez va a ser peor. Dice la opinión del médico, dice, la teoría del doctor de que tenemos una alergia al alcohol nos interesa, aunque nuestra opinión no profesional sobre su validez signifique poco. ¿Por qué significa poco la opinión de los alcohólicos anónimos sobre esa teoría? Porque no somos médicos. Dice, como bebedores del tipo que se convierte en problema, podemos decir que esa explicación parece acertada. Aclara muchas cosas que de otra manera nosotros mismos no podíamos comprender, no nos podíamos explicar. Por eso cuando empezamos a comprender la información que nos da Alcohólicos Anónimos y vemos que es aplicable en nuestras vidas, que bebíamos y no parábamos por esa deficiencia corporal, entonces
¿sí? Se empiezan a disipar las culpas. Me decía mi abuelita, es que no me quieres. Yo decía, sí, sí, te adoro. Es que si me quisiera lo suficiente, tú dejarías de beber o de drogarte. Decía, y me metía duda y culpa. Decía, ahora creo que no la quiero, ¿tú suficiente? No, usted no podía parar por su deficiencia corporal. Es más, para pronto. El problema no es ni el alcohol, güey. El problema es su cuerpo. Deje de estar chingando. Que usted bebió de esa manera tan entrañable porque sufrió de niño. Y cae de Juanito, güey, que ese güey también le fue de la chingada. Ese güey no tenía ni padre ni madre y se quedaba a dormir abajo de los lavaderos. Y bebió y no se picó y el día de hoy es un gran profesionista. ¿Sí? Si la norma fuera esa de que el que sufre fuera alcohólico, todos los que andan en la calle andarían de pedos, hijo de la chingada. Los normales tampoco no. Imagínense que en estos momentos nos vamos a la calle, vamos a ver qué calle, la calle Madero, ¿no? Ahí en el centro, donde pasa un chingo de gente. ¿Sí? Yo paso 3 veces por semana ahí porque voy a una junta ahí el 6 de septiembre, al Savoy Centro. Y me gusta ir caminando. Antes me sentía raro, de veras, o sea, caminar entre tanta gente como que me hacía sentir, no sé, que no encajaba en nada. Ya le doy disfruto. Y más si va una nena de minifalda delante de mí, digo, wow, gracias. Sí, de veras, ¿no? Tampoco las mujeres usan su taco de ojo con un güey fornido, así. O según su prototipo de hombre, ¿eh? ¿No? Nada más que a los hombres nos gusta hacernos tontos, ¿verdad? De que, ¿no? ¿Te quieres poner bien? También tu esposa tiene instintos y también se le pueden deformar, ¿eh? Pero gracias a Dios ya está aquí en la fuente de poder, ¿eh? Pásame mi cigarro, ¿no, negro? Por favor. Entonces, esa es la parte que tenemos que ver. El otro componente de la enfermedad del alcoholismo es la obsesión. ¿Qué es una obsesión? Es una idea, ¿sí? Pero la idea que tenemos nosotros, dice la página 28 del texto de Alcohólicos Anónimos, es la idea de que algún día, de alguna forma, vamos a poder controlarlo y disfrutar bebiendo. Dice, esa es la gran obsesión de todo bebedor anormal. La persistencia de esta ilusión es sorprendente. ¿Por qué le pone el señor Bill W. que es una ilusión? ¿Qué es una ilusión? Los magos son ilusionistas, te hacen creer cosas que no existen, ¿no? Lo mismo te hace tu pinche idea en la cabeza. Si tienes un cuerpo que cuando bebes te picas, ¿de dónde chingado sacas que vas a poder beber de una forma moderada? Dice Bill W. que esta característica forma de pensar se llama locura. Locura alcohólica, ¿eh? Locura alcohólica. Pero entonces tienes que darte cuenta de qué es lo que está pasando. Tienes que darte cuenta de la información real. Por si fuera poco, esta idea que el cuerpo es incurable y la idea que tienes estacionada en la mente, dice el doctor Silver, en las cavernas de la mente, no la puedes sacar por medio de los recursos humanos. ¿Y cuáles son los recursos humanos? Los seres humanos estamos conformados por mente, cuerpo y espíritu. Nada más que siempre hemos caminado y andado por la vida con la mente y con el cuerpo. El espíritu no sabemos qué es. ¿Sí? La gran mayoría de los seres humanos. Imagínate, quieres guiar todo por tu cerebro y con la mente torcida, ¿dónde chingados vas a parar? No puedes sacarla con tus propios recursos. Aunque te esfuerces, aunque tus deseos de querer dejar de beber totalmente o dejar de drogarte totalmente sean sinceros, no vas a poder. Has sido colocado fuera de la ayuda humana, fuera de la ayuda de los recursos humanos, medicina, psiquiatría, ¿sí? No pueden hacer nada con tu caso. Lo único que te va a poder restablecer, ¿sí?, es cimentar tu vida sobre principios espirituales. Lo único que te va a restablecer, dice el doctor Silver, ¿sí?,
Dice, en casi todos los casos, sus ideales tienen que cimentarse en un poder superior a él mismo si es que ha de rehacer su vida. ¿Cuáles son los ideales de cualquier ser humano? Que ya estamos en una fuente de poder. ¿Cuáles? Ser buena gente, ser un buen padre, ser un buen hijo, un buen trabajador, un miembro útil en la sociedad, ¿no? Pues ¿sabes qué? Tienes que engrandecer el espíritu para que puedas llegar a esa meta. Si no, no hay nada, hermano. No hay nada. Entonces dice dice el primer paso, ¿sí? Casi al final, tres párrafos antes de terminar. Dice, ¿por qué tanta insistencia respecto a que cada alcohólico anónimo toque fondo primero? Dice, la respuesta es porque muchos no van a siquiera soñar en aceptar, ¿sí?, el desenlace de los 11 pasos restantes si no han tocado fondo primero. ¿Y qué es tocar fondo? A veces pensamos que tocar fondo es quedarnos tirados en la calle, es haber perdido esposa, salud, dinero, empleos, un miembro del cuerpo. No. Esas gentes, pregúntale si quieren dejar de beber, dicen solo por hoy. Déjame de estar chingando, mejor cómprame un Torres de A10, ¿no? Un Tonalla, güey. O mójame una mona. O coopera para el churro, ¿no? Saca la bacha, güey. No. Tocar fondo significa que te des cuenta qué consecuencias has tenido por tu forma anormal de consumir, ¿sí? Que puedas darte cuenta de las consecuencias que has tenido y que puedas llegar a comprender que lo que viene es peor. ¿Será mejor llegar joven que llegar viejo a Alcohólicos Anónimos? Claro que sí. ¿Será mejor llegar con familia que sin familia? Claro que sí. ¿Será mejor llegar con dinero que sin dinero? Lógicamente sí. Pero si llegas en las condiciones opuestas, también te puedes restablecer. Pero ¿será mucho mejor? ¿Será mucho mejor llegar así? Lógicamente sí. Qué bueno que al movimiento se acerca gente que no ha perdido todo lo que vale la pena en la vida, que tienen su salud, que tienen su familia, que tienen su posición económica, que la mente no ha sido tan afectada, porque los organismos de los alcohólicos y los adictos se queman seriamente, ¿sí? Y en algunos casos dejan secuelas, ¿eh? Entonces, es mejor llegar así, claro. Entonces, en esos momentos, cuando te das cuenta de que si vuelves a beber vas a causar más problemas a la gente que te rodea y a ti, y que aparte esa condición ha sido muy terrorífica, ¿no?, de un sufrimiento monstruoso para ti como adicto, y que tienes que dejar de consumir totalmente, entonces, ¿sí?, dices, bueno, voy a hacerlo. Dice, bajo el látigo del alcoholismo acudimos a Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Vamos a traducirlo en un lenguaje más comprensible. Por las consecuencias que has tenido, ¿no?, en tu vida por tu forma normal de beber, llegaste a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Y ahí descubrimos la naturaleza exacta de nuestra situación. ¿Qué descubrimos? La alergia y la obsesión. ¿Qué descubrimos? Que estábamos lejos de la ayuda humana. ¿Qué descubrimos? Que solamente un poder superior a nosotros mismos podía restablecernos el sano juicio. Y entonces, dice, y solo entonces hemos abierto nuestra mente, hemos tenido la buena disposición para escuchar, ¿sí?, que tienen los moribundos. Estamos listos y dispuestos a hacer lo que sea necesario con tal de deshacernos de esta despiadada obsesión. El hecho de que nos demos cuenta de que tenemos una alergia y una obsesión no significa mucho si no hacemos lo que nos corresponde, ¿sí? Dice el paso 2, llegamos a creer que solamente un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Dice podría porque está condicionado. ¿A qué está condicionado? A que yo desarrolle los demás pasos del programa y entonces como consecuencia voy a tener un despertar espiritual, un estado nuevo de conciencia, ¿sí? Aquí sí lo puedo decir abiertamente porque aquí veo que no hay pedo. El programa de Alcohólicos Anónimos, ¿saben qué significa? De regreso al Padre.
Eso es lo que es Alcohólicos Anónimos, ¿eh? Son entidades espirituales, no perdamos de vista eso. Son entidades altamente espirituales. ¿Sí? Si han sentido que de repente vienen que nos lleva a la chingada, llegamos ahí, nada más con el simple hecho de ir subiendo las escaleras, ¿ya vienes en otra frecuencia? O tal vez todavía no, llegas con agitación, con locura, con deseos de venganza, con darle tu madre a tu vieja, ¿no? O mentarle la madre al patrón, o acabas de nalguear a tus hijos, güey, o sea, no sé. Y de repente te aplastas ahí, abres tu mente y el grupo empieza a hacer su trabajo, sin necesidad de decirte nada. Te meten a la dinámica, te meten al orden. ¿Por qué? Porque son gentes que se están guiando por principios espirituales. Y entonces se siente la atmósfera. Dice Bill W. que el poder va a fluir por donde se le necesita. Y en esos momentos empieza bueno, no hay pedo. Ya la cagué, pero tengo la oportunidad el día de hoy, en este momento, de poder retomar el camino. Esa es la bendición de Alcohólicos Anónimos, compañeros. ¿Puedo hablar abiertamente? Dice, en cualquier tipo de secta o denominación religiosa, tienes que cumplir con ciertos preceptos para poder ingresar. Vamos a poner un ejemplo con todo respeto para los cristianos. Si tú no crees que resucitó al tercer día, te chingaste, ¿eh? ¿Sí o no? Eres gentil, dicen ellos. Si vas con los señores testigos de Jehová, que por este rumbo abundan mucho, ¿verdad? Muy respetable, la verdad. Pero si ellos dices que Cristo es Dios, casi te mientan la madre. ¿Sí? Y si eres católico te dicen, tú haz lo que quieras aquí, es más, embriágate y ven y da tu limosna. Nada más hay un pecado que es muy mortal para ti, ¿eh? Creer a los cristianos y a los testigos de Jehová, ¿va? ¿Sí o no? ¿Sí o no es así? Y aquí te dices, es que llegas al grupo y dices, yo soy bien malo, hijo de su, yo sí las mato y la chinga. ¿Y qué te dice? No hay pedo, pásale. Dice la tradición 3, no nos importa cuán torcido o violento vengas, ¿no? No nos importa qué tan bajo hayas descendido, no nos importan tus faltas, ni aun tus crímenes. Lo único que queremos es que tengas la misma oportunidad que hemos tenido cada uno de nosotros de poder reconstruir nuestras vidas sobre principios espirituales. ¿Y a poco no? Llega el güey, está hablando, llega el güey, se está parando a media junta, le está agarrando las nalgas al compañero de enfrente, le está sobando el lomo y dice, esa es para ti, güey. ¿Y qué hace el grupo? Le da amor. Con el ejemplo lo meten en la dinámica. ¿Será cierto? ¿No? Tampoco le podemos permitir que haga lo que quiera, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya es algo muy, muy delicado. De por sí los adictos somos indisciplinados por naturaleza. Por eso Dios nos va a disciplinar a través de los principios espirituales que conforman los 12 pasos. ¿Sí? Entonces, esa parte, ¿sí? Ya llegamos a creer que solamente un poder superior podía devolver un sano juicio. ¿Por qué? Porque el tercer capítulo, muchos creen que es algo más acerca del alcoholismo. ¿Qué es ese algo más? Ahí te va a descifrar los estados mentales que anteceden a la recaída con la bebida. Porque ese es el punto crucial del problema, de la enfermedad, la mente insana. Muchos llegaron a pensar que por el hecho de llegar, sentarse y no beber, ya la tienen librada. Apendéjate y vas a ver que no. De veras, no hagas caso a principios espirituales y vas a ver cómo vas a andar con el S para arriba. Y donde que aquí es de bajadita, puta madre. Agárrenlo ahí en la vía Morelos, ¿da? Si no es que a lo mejor Dios lo bendice y se va hasta el río de los remedios, hijo de su pinche madre. Entonces, esa es la parte que tenemos que empezar a ver, ¿sí? Dice la novena tradición, su sufrimiento, incluso su embriaguez, no son castigos impuestos por Dios.
es la desobediencia a principios espirituales. Miren, la paradoja del primer paso es asombrosa, compañeros, ¿eh? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que al admitir nuestra impotencia como total y absoluta, que no podemos con nuestros propios recursos controlar el licor o las drogas, ¿sí? Entonces en eso, y estamos dispuestos a guiarnos por Alcohólicos Anónimos, en esos momentos dejamos de ser impotentes. ¿Suena mágico? Así es. En el momento en que estoy dispuesto a dejar mis ideas y a adoptar las que Alcohólicos Anónimos me sugiere, en esos momentos empiezo a sentir cómo una sensación de poder empieza a fluir en mi interior. El espíritu empieza a despertar. ¡Qué maravilla! Ahora, si quieres seguirlo engrandeciendo, tienes que darte cuenta de una cosa. Primero, aprender a diferenciar lo que es el poder superior de Dios. Dice el segundo paso, llegamos a creer que un poder superior, ¿así dice? ¿Dice Dios? Dice un poder superior. ¿Y saben qué es ese poder superior? Es la fuerza del espíritu. Esa es la fuerza motriz de un ser humano que lo impulsa a hacer lo que sea necesario con tal de seguir viviendo de una forma adecuada, con tal de seguir haciendo el bien. Para poder ser un buen transmisor del mensaje de Alcohólicos Anónimos, tenemos que engrandecer el espíritu. Si yo no sintiera la capacidad de poder transmitirles con el espíritu, me cae que no vengo y les hablo. El que tenga oídos que escuche. De veras. ¿Por qué? Lo único que vamos a recobrar en Alcohólicos Anónimos, compañeros, es el sano juicio. Aquel que pensó que iba a recobrar casa, dinero, carros, viejas, pues que se vaya con los optimistas, ¿eh? Aquí lo único que se va a recuperar es el sano juicio, pero es una bendición, ¿sí?, hermosa. ¿Por qué? Porque una persona con sano juicio, un ser humano con sano juicio, va a tomar las decisiones más cuerdas, tanto en el ámbito familiar, laboral, social, hasta en el sexual, compañeros, ¿eh? Y entonces su vida se va a transformar. El cuarto capítulo es el tratado de la espiritualidad, porque muchos queremos empezar a leer el folleto de los 12 pasos, ¿sí?, y pensamos que esa es la base para la recuperación, donde viene como explicado detalladamente, dice el doctor Silworth, y con suma maestría, ¿sí?, el método de recuperación es en el texto básico, en el libro de Alcohólicos Anónimos, ¿sí?, y ahí nos dice, nos da un empujoncito y nos dice, mira, ya quisimos diferenciar entre un alcohólico y el que no lo es. Esperamos que lo hayas comprendido. Si cuando deseándolo sinceramente te das cuenta de que no puedes dejarlo del todo, la obsesión, o si cuando bebes tienes poco control de la cantidad que tomas, alergia, probablemente eres un alcohólico. Si ese es tu caso, tú puedes estar sufriendo de una enfermedad que solamente puede ser vencida por una experiencia espiritual. Puta, qué hermoso. Ahora vamos a ver qué es una experiencia espiritual. Dice el apéndice de nuestro libro, creo que viene en la página 169, en el Nacional. Dice, los términos experiencia espiritual y despertar espiritual son usados muchas veces en este libro, ¿sí?, dando que el cambio de personalidad necesario para dar paso a la recuperación del alcoholismo, ¿sí?, se ha suscitado entre muchos de nosotros de maneras diferentes. Entonces, una experiencia espiritual o un despertar espiritual significa un cambio de personalidad. ¿Y qué es la personalidad? Es lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Entonces quiere decir que lo que yo pienso, lo que siento y cómo me comporto en la vida, pues deja mucho que desear. Que el día de hoy, si yo quiero cambiar ese tipo de situaciones en mi vida, mis pensamientos, mis sentimientos y mis actitudes, tengo que hacerlo sobre principios espirituales. Entonces se puede usar el término experiencia espiritual o despertar espiritual.
Por eso Alcohólicos Anónimos me sugiere que mis ideas las tengo que aventar por la ventana. ¿Sí? ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Si nos sinceramos en este momento, ¿qué fue lo que nos trajo a un hermoso grupo como este? ¿Qué nos trajo? Tu forma torcida de pensar, tus sentimientos, ¿no?, bizarros. Yo luego les digo en el grupo, el alma me apestaba a rencor, hijos. ¿Sí? Deseos de venganza. Con esas características llegué, entonces tengo que modificarlas. Entonces el cuarto capítulo me dice, ¿sí?, no te preocupes. Todos o casi la mayoría de los miembros originales de la comunidad de Alcohólicos Anónimos éramos exactamente igual que tú, con la mente torcida, con los sentimientos podridos, ¿sí?, con un agnosticismo enorme. ¿Qué significa ser agnóstico? Querer que todo se le compruebe para entonces poder creer. ¿Sí? Aunque vayas a misa todos los domingos, güey, aunque te congregues en tu culto, no. Tenemos un mal concepto, una mala percepción de lo que es Dios. ¿Sí? Entonces aquí vamos a entrar en el tema fino, en el más importante. Por eso el paso 2 engloba, ¿sí?, en substancia, en síntesis, lo maravilloso de lo que te va a ofrecer Alcohólicos Anónimos. El paso 2 es el inicio hacia la recuperación. Es el inicio hacia que tú puedas llegar a creer que solamente este puñado de hombres, basado en principios espirituales, te van a poder dar la cordura. Entonces, ya empieza, ¿sí?, ya empieza esa situación en nosotros. Primero, dice, muchos de nosotros quisimos cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de beber. Dice, si un mero código de moral, un orden de conductas, dice, o una mejor filosofía de la vida fueran suficientes para restablecernos del alcoholismo, dice, muchos de nosotros ya nos hubiésemos recuperado desde hace mucho tiempo, pero nos dimos cuenta que tales códigos y filosofías no nos salvaban por mucho empeño que pusiéramos. Podríamos desear ser morales, podríamos desear ser confortados filosóficamente. En realidad podíamos querer todo, desear todo con todas nuestras fuerzas, pero el poder necesario no estaba ahí. Nuestros recursos humanos bajo el mando de nuestra voluntad no eran suficientes, fallaban completamente. Dice, falta de poder, ese era nuestro dilema. Teníamos que encontrar un poder por el cual pudiéramos vivir, ¿sí? Y tenía que ser un poder superior a nosotros mismos, obviamente. Pero ¿dónde y cómo íbamos a encontrar ese poder? Aquí es donde entra el padrino pendejo a confundir al ahijado. Avienta las chanclas abajo de la cama. No sé si les han dicho eso. O búscale una noche estrellada. ¿No? Y ahí andamos viendo, ¿no? Qué bueno que ustedes tienen buenos líderes, ¿eh? De veras, porque se ha confundido. Alcohólicos Anónimos ha caído en un bache tremendo. ¿Sí? Me da mucho gusto que este grupo esté así, con mucha membresía, quiere decir que están trabajando. Pero luego me toca ir a grupos donde están 2 o 3 y le digo, ¿a quién esperas? Dice, al nuevo. Yo digo, entre mí estás esperando la muerte, cabrón. Ponte a trabajar, güey. No seas conserje de grupo. Llegan todos y si no se acoplan a tu ideología, los corres. Es que así me ha funcionado. Pues no se ve, güey. El ojete siempre anda solo. Yo por eso me traje unos de la casa para que no se dieran cuenta, ¿eh? Y si no me aplauden, los aplico. No es cierto, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Entonces esa es la parte de veras, ¿sí? Dice, ¿dónde y cómo vamos a encontrar ese poder?
Dice, pues bien, exactamente de lo que trata este libro. ¿Cuál? Alcohólicos Anónimos. ¿Sí? Su objetivo principal es habilitarte, dejarte en condiciones de que puedas encontrar un poder superior a ti mismo que resuelva tu problema. ¿Cuál es tu problema? La impotencia, falta de poder. No quiere decir que no tengas poder, tienes poder intelectual, la capacidad de razonar, pero has querido razonar para solucionar tu problemática de adicción al alcohol y las drogas y no has podido. Don Bill W., que su cerebro fue equiparado con el del Albert Einstein, que fue el que revolucionó Wall Street. Ese no era un simple corredor de bolsa, era un especulador. Él transformó, ¿sí?, la economía en esos tiempos, y el alcohol se lo chingó. La enfermedad del alcoholismo lo dejó en la lona. Y vamos, que mi padrino Bill W. sí le sabía a la soberbia, ¿eh? Dice que cuando tuvo lana, ¿sí?, él caminaba por los campos de golf mostrando esa piel tostada que tienen los nombres adinerados, ¿eh? Bien humilde el padrino, ¿ah? Pero ¿qué tal cuando llegó a verlo Evi Thatcher y lo vio tomando ginebra casera? Robándole los $2 que tenía la Lois en su bolsita, ¿ah? ¿Sí? Entonces, ¿sí?, esa es la parte que tenemos que empezar a comprender, ¿sí? Dice, el objetivo principal de este libro, ¿sí?, es dejarte en condiciones de que puedas encontrar un poder superior a ti mismo. Y se pone suave la cosa, porque dice, hemos escrito un libro que creemos, humildemente dicen los primeros 100, hemos escrito un libro que creemos es espiritual, así como también moral. Y quiere decir, desde luego, que vamos a hablar acerca de Dios. Dice, aquí surge la dificultad con los agnósticos. A veces, ¿no?, les hablamos de lo que es nuestra fraternidad, de que aquí no hay cuotas ni honorarios que pagar, que aquí nos manejamos, que no hay nadie con quien quedar bien, que no hay sermones que soportar, y la gente se siente atraída. Cuando llegamos aquí y alguna persona de los que están aquí militando se nos acerca, ¿qué sentimos? Y nos empieza a platicar de las situaciones que traemos en nuestra mente, de las situaciones que traemos en nuestro interior, y le empiezan a poner nombre a mis sentimientos, a mis emociones, a mis pensamientos. No siento que pertenezco, no siento que he llegado al lugar indicado, ¿sí? Eso pasa, es a lo que se refiere Bill W. en esta parte del texto. Dice, pero frunce el ceño cuando hablamos de asuntos espirituales, especialmente cuando mencionamos a Dios. Lo mismo pasa, vamos a poner un lenguaje entendible. Aquí venimos, nos sentamos y podemos estar durante algún tiempo, pero se acerca el padrino y nos dice, ya éntrale, güey, ni madres. O nada más decimos que sí, pero no hacemos nada. Y empezamos a sentirnos incómodos. Y principalmente cuando mencionan a Dios, porque tenemos un concepto muy equivocado de lo que es Dios, la mayoría de los alcohólicos anónimos, ¿sí?, y muchos seres humanos. Dice, frunce el ceño cuando mencionamos a Dios. ¿Por qué? Porque hemos reabierto un tema que nuestro hombre creía haber evadido diestramente o ignorado completamente. Entonces tenemos que ver qué surge en mi mente, qué surge en mis sentimientos cuando escucho la palabra Dios. ¿Por qué tanta insistencia en esto? Porque la eficacia del programa va a depender de lo serio y diligentemente que haya llegado yo a la conclusión de poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí esta parte. Yo cuando mencionaron a Dios, yo pegué el grito en el cielo. Cuando mencionaron principios espirituales, lo primero que hice fue encresparme de antagonismo, decir, ni madres, Dios es ojete. ¿Por qué se llevó a mi abuelita? Gracias. ¿Por qué sería la única persona que me quería en este mundo? Según yo. No fuera tanto que me quisiera mi abuelita,
era que yo dependía monstruosamente de ella, emocional y económicamente. Entonces, como a mí me inculcaron de niño que a las gentes buenas se las lleva Dios, dije, qué poca madre tiene. Así luego escucho a compañeros en los grupos, es que mi madre me abandonó desde muy pequeño. ¿A los cuántos años, güey? A los 44, hijo. Qué poca, ¿no? De veras, así andamos. Nos inculcaron que él podía todo. Y ahí está uno como pendejo, pide y pide y pide y pide, ¿no? Y Dios no respondía. ¿No es una injusticia? Y a veces nuestras peticiones eran bien intencionadas. Sácame de beber. Arregla el problema que tengo con mi mujer. Que le baje la temperatura a mi hijo, ¿no? Y como Dios no opera bajo esas circunstancias, lo único que hicimos fue resentirnos. Ustedes, los de cuarto y quinto paso, sí les saben eso de resentimiento, ¿ah? A cómo trascenderlo me refiero. Entonces, empezamos a ver esa situación y es algo sumamente doloroso para el agnóstico, para el recién llegado. Y me refiero al recién llegado, aunque tenga muchos años sin beber, pero que no haya ni siquiera, ¿sí?, quererse sumergir en los 12 pasos, ¿eh? Entonces, ahí entra. Dice que nos vemos impedidos por el prejuicio. ¿Quién estudió teología? ¿Quién se dio la oportunidad de auscultar la Biblia como era preciso? Con la guía de gentes que sepan de eso. Yo nada más por santiguarme aquí, cuando pasamos aquí por la vía Morelos ahí, ¿no?, que se incorpora allá para agarrar indios verdes, nada más me persino en la capillita que está ahí y pienso que ya tengo fe. Yo no sé lo que es Dios, mas sin embargo de todo lo malo que ha pasado en mi vida lo culpo a Él y tengo un pedo muy grueso con Él. El cuarto capítulo me dice, mira, el lenguaje más entendible, a mí me vale madre qué pedos traigas con Dios, ¿lo solucionas o te vas a chingar? ¿Lo solucionas o vas a estar sufre y sufre? ¿Lo solucionas o tarde o temprano la locura del alcohol regresa? ¿Lo solucionas o te puedes mantener seco hasta los tuétanos, como dice el tercer capítulo de este hombre, que duró 25 años seco, ¿sí?, y vas a acabar bebiendo nuevamente? ¿Sí? Mejor ausculta, ve qué tienes en tu interior. ¿Por qué te resentiste con Él? ¿Por qué no tienes una comunión con Él? Y Bill sabe cómo estamos pensando los seres humanos. Y Bill sabe los prejuicios y las dudas que tenemos. En el paso 2 dice que somos como aquellos niños que le envían una carta a Santa Claus con peticiones difíciles de complacer. Dice que le pedimos hijos sanos, nos mandó enfermos o no nos los mandó. Que la chica con la que pensábamos casarnos tenía otros planes. ¿Ah? ¿Saben por qué? Porque Dios no cumple antojos ni endereza jorobados, cabrón. Porque la forma correcta de poder tener una relación con Dios es haciendo tú lo que te corresponde, güey. Pero como eres muy comodino, tú le estás diciendo a Dios qué es lo que tiene que hacer por tu propio bien. ¿Sí? Quítame lo perezoso. Y te paras a las 12 del día, güey. Quítame lo lujurioso y andas todo pinche Manzanares, andas todo Circunvalación y San Pablo, ¿ah?, poniéndote sobrio, viendo las bicicletas para Reyes, ¿ah? ¿Sí o no? Quítame lo violento, pero ahorita no, porque voy a llegar a putear a mi vieja. ¿Va? Quítame lo mentiroso, pero ahorita no, porque si les digo la verdad me van a bajar del servicio. ¿No? Quítame lo macana, pero después de que pase la séptima prudencial para la renta del grupo. O sea, siempre quieres que Él resuelva las cosas que te corresponden a ti, güey.
Que no se te olvide que que ella te equipó con algo que es sumamente maravilloso, que es el Espíritu. ¿Por qué creen que la gente trabaja con otros? ¿Porque no tiene que hacer? No es cierto. Porque a pesar de sus múltiples ocupaciones, se da un espacio para poder transmitir a la gente que va llegando lo que él ha encontrado. Por eso lo hace. Y eso se llama poder espiritual. Y entonces lo vas a poder hacer de esa manera hasta que quites todas las cosas que traes en contra de Dios. Porque la relación que tienes que tener con Él es como la relación que se tiene para con un amigo. ¿Qué siente uno cuando ve a un amigo que tenía mucho tiempo que no lo veía? ¿Verdad? Pero a ti nada más te mencionan Dios y frunces el ceño, hijo de su pinche madre. Pues vele trabajando en eso, Vele trabajando en eso. Porque si no, no te vas a recuperar. De veras, no te vas a recuperar. Entonces, esta parte es sumamente instructiva. Una vez que hayamos comprendido, ¿sí?, hay otro impedimento para poder acceder a la fe, ¿sí? ¿Cuál es? Tu bendita inteligencia, güey. El creer que lo sabes todo, el creer que lo puedes todo, el creer que tus ideas transformarán o revolucionarán el mundo, hijo de eso. Ve dónde te tienen tus ideas, güey. Ve dónde te tienen. Te tienen, ¿sí?, a punto del fracaso, güey. Entonces, dice Bill W. en esta parte que a mí me encanta mucho. Dice que ya hemos andado buen trecho sobre la deseada ribera de la fe, ¿sí?, pero por el puente de la razón. Dice, manos amistosas nos daban la bienvenida, la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Nos delineaban, ¿sí? Dice, pero nos dábamos cuenta que no podíamos bajar a tierra. Sería porque en la última milla nos estábamos apoyando mucho en la razón. ¿Sí? ¿Qué es la fe? Dice Bill W. La casa infantil y la fe de los hermanos Wright. ¿Por qué menciona este punto muy importante en la fe? ¿Cómo es la fe infantil? Se sienta el niño y su mamá le pone un plato de sopa. Te lo comes. ¿Sí? ¿Qué hace el niño? Se lo come. ¿Duda? Y si llega otra persona y le dice, mejor cómete eso, dice, no, yo me como el plato que me dio mi mamá. Eso se llama fe. ¿Sí? Dice el niño, quiero una paleta, y va con su mamá y le dice, te la doy en un momento. Llega otra persona y le dice, ten la paleta, no, porque mi mamá me la va a dar en un momento. Eso es fe. ¿Sí? ¿Por qué la casa infantil fe? Porque los niños no razonan como razonamos ya los adultos. La fe se va perdiendo. Nos sentimos, ¿sí?, autosuficientes porque tenemos alguna formación académica, porque sentimos que el código postal nos va a salvar, porque sabemos que si traemos, ¿no?, una ropa de marca, un carro del año, ¿sí?, o viajamos a Los Cabos, somos superiores a los demás. De veras, estamos perdidos. Estamos perdidos. Entonces, la fe no se razona. Nosotros somos muy estudiosos del texto básico, ¿sí? No somos diferentes a nadie. Lo único que hacemos es guiarnos por lo que Alcohólicos Anónimos dice, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? También dentro de nosotros hay mucha gente que quiere razonar el texto. El programa no se litiga. El programa no se interpreta. El programa se comprende con la razón, pero se practica con la fe. ¿Sí? Entonces, a través de empezar a hacer este maravilloso viaje a través del capítulo 4, que es el Tratado de la Espiritualidad,
vamos a ser portadores de la dádiva más grande de todas, la fe. Pero no una fe abyecta, baja, una fe que a medida que va transcurriendo el tiempo se vuelve más seria, más efectiva. Esa es la gran bendición. Y entonces aquel ser humano que estaba resentido, ¿no?, que la palabra de Dios le causaba cierta antipatía o repulsión, el día de hoy puede decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y cuando lo diga, lo va a sentir. ¡Qué maravilla! Dice Bill W. Entonces repentinamente mi amigo fue levantado de un montón de desperdicios, ¿sí?, y conducido a un plano de vida mucho mayor de lo que se hubiese imaginado nunca, ¿sí? Pues tenemos que ser buenos transmisores del mensaje de Alcohólicos Anónimos. De nosotros depende que la gente pueda dejar su lecho y echarse a andar nuevamente. No tenemos que sermonearlos, no tenemos que evangelizarlos, tenemos que ser nada más transmitores de nuestra propia experiencia. Dice el capítulo 2, hay una solución, nada más una, 12 pasos. ¿Sí? Ustedes pueden hacer mucho énfasis en el cuarto y en el quinto, perfecto, son 12 pasos. A mí me sorprende la capacidad que tienen para ese tipo de situaciones, ¿eh? Y entonces, una vez que ya tienes fe, dicen los primeros 100, nosotros que buscamos con desesperación la salvación, nos aferramos a lo que parecía ser un endeble junquillo, ¿sí? Pero a través de que nos fuimos desarrollando nos dimos cuenta que era la poderosa y amorosa mano de Dios. Puta, ¡qué bendición! Ahora sí, ya tienes los argumentos para poderte empezar a trabajar. Los primeros 2 pasos son de reflexión. ¿Y por qué hice mucho énfasis en esto, compañeros? Porque si yo no admito mi impotencia como total y absoluta, que mis pensamientos están torcidos, que necesito cambiar mi forma de pensar basada en principios espirituales, no voy a poder acceder a la recuperación. Porque ya el capítulo 5 dice cómo funciona o cómo trabaja. ¿Qué es lo que trabaja el resto del programa? Vamos a empezar en la acción. Pero antes de entrar a la acción, para los que no son adictos ni alcohólicos, también tengo, bueno, también el programa tiene. De repente, disculpen, de repente me brota la soberbia. Dice Bill W. Egoísmo, concentración en sí mismo. Dice, creemos esta es la raíz de todas nuestras dificultades. Dice que de ahí se deriva toda la clase de enfermedad espiritual. Y antes de eso nos pone una chinga diciendo que la mayoría de los seres humanos somos como el actor que quiere dirigir todo el espectáculo, que siempre está preocupado por arreglar las luces, el ballet, el escenario y los demás actores según sus propias ideas. En pocas palabras, siempre estás pinche metiche en la vida de los demás. Siempre estás queriendo, ¿sí?, que tu esposa se vista como tú quieres, que haga lo que tú le dices, que tus hijos se comporten de tal manera, que hagan esto, que hagan el otro. Y todavía dices, por su bien, pregúntale sinceramente a tu familia si soporta tu forma de pensar y de querer dirigirlo todo. Pero también están enfermitos. También dicen, ahorita me la hiciste, al rato me la pagas. ¿Sí? Abusados, compañeros, las mujeres son las que llevan el control, no nos vayamos a confundir. Nos dejan hacer creer que tenemos las riendas nosotros, pero no es cierto. Las mujeres es lo más bello y lo más perverso de la creación, pero las adoro. De veras, ¿qué sería de nuestras vidas sin las mujeres? Seríamos felices. No, de veras, ¿a poco no? Te sientes galanazo, güey, ¿no? Bueno, los que son galanazos, pues yo vean con esta pinche cara, ¿dónde chingados, Entonces, te sientes el que las puedes todas, cabrón. Lo que no te sabes es que la mujer primero te observa,
Si ve que te puede sacar ventaja o beneficio, dice, permito que me cortejes. ¿Será cierto, bellas damas? No se balconeen, ¿eh? Yo las desvisto solitas ahorita. Bueno, mentalmente hablando, ¿no? En actitud. Y entonces, de veras, si les conviene, si eres de su agrado, permiten. Es más, hasta se pueden portar sumisas, abnegadas y después sacrificarse. Con tal de que tú hagas lo que ellas quieran, güey. Para esto sí les sé, ¿eh? ¿No? Es más, hasta permiten que truenen los dedos. ¿Sí o no? Pero te dicen, me hace falta un vestido nuevo. Tróname los dedos y dame también para unos zapatos. Así somos. Todos los seres humanos tenemos egoísmo. Todos queremos un beneficio personal. Todos estamos pensando nada más en nuestro bienestar y nuestra tranquilidad. En lo que creemos que es correcto. ¿Y qué creemos que es correcto por la insanidad de la mente? Lo que nos produce satisfacción a los instintos primarios. Al sexo, al poder y al prestigio. Y como consecuencia, si satisfago yo supuestamente esos principios básicos, esos instintos básicos, el emocional va a andar de poca madre. Pero ¿qué es lo que generalmente pasa? Bill W. nos pone una putiza en ese capítulo. Dice, el espectáculo no da buenos resultados porque tú creíste que te habías casado con un autómata. ¿Sí? Nunca te diste cuenta de que ella también traía lo suyito. Egoísmo igual que tú, güey. Y también quiere tomar el control. Y se vuelve una carnicería el hogar, el matrimonio. ¿Sí? ¿No han visto así como que los matrimonios muy viejos, que el abuelo o la abuela ni se tragan? Y luego a veces yo me pregunto, ¿por qué chingados no se separaron? ¿No? ¿Qué va a decir la sociedad? Hijo de su pinche madre. Es mi cruz, decía la abuela, ¿no? Este me tocó y este me lo quedo. Afortunadamente ahora hay grupos de autoayuda para desapendejarlos, ¿eh? De veras, ¿eh? De veras. Yo si no me llevara bien con mi mujer actual, fíjense, les dije actual, yo le digo gracias por participar y felices 24 horas. ¡A huevo! Tú no lo haces por temor, güey. Porque piensas que quién te va a querer con todo el costal de deficiencias que tienes. ¿O a poco tú andarías contigo mismo? Yo el día de hoy sí. Yo me traigo de nalgas. Es broma. Pero sí, yo no soy el mismo hombre que entró hace muchos años por una puerta parecida a esta. Tampoco soy mejor que ustedes, pero no me parezco en nada al hombre que llegó. ¿Sí? Entonces, date cuenta que esa forma peculiar de pensar te ha traído problemas muy serios. Si reflexionamos profundamente, nos damos cuenta de que la mala relación que tenemos con los seres humanos es la causa fundamental de todos nuestros sufrimientos. Porque no sabes dar amor incondicional, porque no sabes lo que es la fidelidad, lo que es la bondad, ¿sí? No sabes lo que es el dominio de ti mismo, porque eso solamente te lo va a dar la vida espiritual, güey. Tú sabes lo que es manotear, arrebatar, pegar, discutir, frustrarte, deprimirte, conmiserarte, quererte matar. Eso sí te sale re bien. Por una simple y sencilla razón, porque los demás son ojetes y no hacen lo que tú quieres que hagan. Con esa explicación, ¿no será mejor que abandones tu forma de pensar y te entregues a Alcohólicos Anónimos, güey? Así de sencillo. Y entonces ya cuando te dices cuenta de que tus pensamientos no funcionan, dice Bill W. Ese es el cómo y el porqué de ello. Primero, tuvimos que dejar de jugar a ser Dios, no resultaba. ¿O a quién ha resultado?
Que se pare el valiente ahorita y me diga, yo, mi forma de pensar, de jugar a ser Dios, me ha funcionado. En apariencia. Pero si los demás te dicen realmente qué están pensando de ti, te empedas, güey. Si bien te va. Si el putazo es tan seco, te corbateas en la regadera de tu casa, güey. O aquí en esta madre, mira, está bonito. ¿Cómo se vería el padrino ahí colgado? El padrino de mi grupo, el padrino de mi grupo. No el de aquí, no el de aquí. ¿Cómo se vería ahí colgado? Y ahí deberían de dejarlo para los nuevos que lleguen, miren, por no practicar, hijo de eso. ¿No? Y le ponen así en lugar, ya que al Cristo le pusieron INRI, ahí le ponen por ojete y deshonesto. Por desobedecer a principios espirituales. ¿No? Entonces esa es la parte que tenemos que empezar a comprender. ¿Sí? No resulta jugar a ser Dios. Sobre esa postura siempre va a estar en conflicto con algo, con alguien. ¿Con algo? ¿Con quién? Con tu interior, güey. ¿Con alguien? ¿Con quién? Con los seres que te rodean. ¿Nunca has visto cómo ponen un pinche, cómo se queda en mutis la casa cuando llegas temprano de tu grupo? Dejen el control al patrón, hijo de su pinche. Que va a ver a José Ramón Fernández, hijo de su pinche. Sí tienen cable, ¿verdad? Bien. Yo me lo robo. Son cosas que no he cambiado todavía, pero ya pronto, dentro de unos 15 años más. No, de veras, ¿cómo se queda tu familia, güey? ¿Nunca has sabido lo que es el odio cordial? Papacito, ya llegaste, hijo de tu pinche madre, buenas noches. Hasta te dan el beso de Judas en la... ¿no? Y tú, ufano e inconsciente, dices, creo que sí estoy practicando. Qué fea forma de vida, qué asquerosa forma de vida. Y me atrevo a decir esto, ¿saben por qué? Porque tenemos todo para poderla confrontar, para poderla cambiar, y lo único que hacemos es llegar al grupo a estar criticando al de al lado. No permitan esas pendejadas en el grupo, ¿eh? Eso debilita, eso desune. Y al rato, ¿sí? Va a llegar el recién llegado y va a decir, ¿con quién me voy? ¿Con el PRI o con el PAN? Imagínense los dignos acusando a los indignos. ¿No se ve cagada la soberbia criticando a la lujuria? Entonces tenemos que darnos cuenta de esa parte. Tenemos que provocar en ellos que deseen integrarse a la comunidad de Alcohólicos Anónimos y desarrollar su vida por principios espirituales. Lo tenemos que provocar. Esa es la fuerza que tiene el grupo. La solución únicamente se da en grupo. Dice el doctor Carl Jung que es la defensa de la muralla humana. ¿Sí? Dice que tenemos que tener un contacto sincero con un amigo. El apadrinaje. ¿Sí? Entonces, abandona esa forma de pensar. Esa concentración en ti te trae loco. El egoísmo te impide ayudar a otro ser humano. El egoísmo te impide dar lo mejor que hay en ti. Porque estás pensando que la junta va a acabar y que si no llegas temprano tu vieja te va a putear. Porque estás pensando que es más importante ganarte unos cuantos pesos que puedas ayudar a salvar el alma de tu hermano que va ingresando, güey. Qué penoso es eso, compañeros. ¿Sí? Dice Bill W. que tenemos que tener en primer lugar el desarrollo del espíritu. En primer lugar, por encima de todo. Por eso la familia también debe estar consciente de la forma de vida que llevamos. Porque si no vamos a tener conflictos muy fuertes. Pero si estás recuperado, te la van a persinar. Una ocasión a mi esposa se le ocurrió decirme, es que das mucho tiempo en Alcohólicos Anónimos. ¿Sí? Y le dije, mira, porque te amo y porque te respeto, te voy a tomar, ¿sí?, la decencia de contestarte.
Todo lo que ha transformado mi vida ha sido gracias a Alcohólicos Anónimos. Y si tú crees que yo le estoy haciendo mucho bien a estas personas, no es cierto. Ellos me ayudan más de lo que yo les pueda dar, ¿sí? Y si ahora el día de hoy tienes pantalla, tienes cable, tienes casa propia, ¿sí? Es gracias a Alcohólicos Anónimos. Nada más no le puse un putazo porque estoy recuperado, ¿eh? Y le dije, mira, es la última ocasión en que te metes con lo que yo hago. Bonito me vería yo diciendo, échale menos sal o más sal a la sopa. O plancha de esta manera, ¿no? O trabaja de esta forma, no. No te metas con Alcohólicos Anónimos. Porque de aquí han partido muchas cosas maravillosas en nuestras vidas. Lo entendió como 15 días. No, la verdad es que, por ejemplo, ella afortunadamente también llegó a una entidad espiritual, a su religión, y se pone a trabajar también arduamente con la gente allá. Luego yo de repente me cago de la risa. Yo casi también estoy internado ahí en la casa de recuperación. Yo tengo medio internamiento, nada más que yo voy a dormirme a mi casa y regreso a trabajar todo el día con los muchachos, ¿ah? Pero cuando he llegado así que de repente la culpa me gana, no es cierto, también las ganas de convivir con mi familia, he llegado a ver cómo les pone unas chingas en su congregación, ¿no? Ella es católica, les pone unas chingas, le dice, Dios quiere mujeres en acción, no quiere que nos reunamos a chismear, así es que caminando y meando, les dice. Entonces estamos en una misma frecuencia, y ella me permite desempeñarme de la manera que yo necesito hacerlo en Alcohólicos Anónimos. Pero ¿por qué ha permitido esto? Porque dice Bill W. que el abstenernos de beber no es más que el principio, que una demostración más importante de estos principios nos espera en nuestros hogares, trabajos, asuntos y todas nuestras ocupaciones. ¿Qué me dice Bill W? Esfuérzate por desarrollar principios espirituales y no andes viniendo a poner cara de recuperado al grupo, cabrón. ¿Sí? Porque aquí es bien sencillo llegar y sentarme 2 horas y poner cara de que ya le entendí. ¿Sí? Mejor ocúpate pues de que tus asuntos estén en orden. Da demostraciones en tu hogar. Es un desarrollo, no nos vayamos a confundir, ¿eh? Si eres muy macana para dar, esfuérzate por dar. A lo mejor va a llegar el momento en que sigas siendo macana de repente, pero a través de la fuerza del Espíritu van a ser menos las ocasiones. A lo mejor tienes amoríos, no nos espantemos de eso, compañeros, porque somos de una pinche moral doble dentro de Alcohólicos Anónimos, ¿eh? Al menos en mi grupo. Yo no los tengo, pero tampoco juzgo al que los tiene. ¿Por qué? Porque es una debilidad. ¿Sí? O a veces el que juzga es por envidia, cabrón. ¿Sí? Es una debilidad. A lo mejor una persona tiene 5 amantes. ¿Por eso lo vamos a expulsar? A lo mejor el día que nos dé el tip, ¿verdad, padrino? De cómo le podemos hacer. Yo llevo años recuperándome y nadie me pela, hijo de su pinche madre. Yo soy fiel por necesidad, no por convicción, hijo de su pinche madre. Con este pinche cuerpo de chile relleno, dígame quién chingado se va a fijar en mí, ¿no? Entonces, no juzgues. Tal vez él diga, al día de hoy dejo una. ¿Está bien? Claro que sí. ¿Cómo se va a dar cuenta el ratero de que robar es malo? Hasta que tenga las consecuencias de sus actos. ¿Cómo se va a dar cuenta el infiel de que eso es incorrecto? Vamos a dejar lo malo lo bueno, porque eso nos taladra en lo más profundo, ¿será cierto? Lo correcto o lo incorrecto. ¿Cómo se va a dar cuenta el infiel que andar con más de una es incorrecto? Hasta que viva las consecuencias de sus actos. Y entonces tal vez en un rasgo genuino de humildad le pida a Dios el poder y la dirección para que Él haga la parte que le corresponde y esforzarse para llegar a ese ideal que es hermoso, que se llama fidelidad. Pero solamente lo puedes hacer por la vía del Espíritu. Solamente. Entonces, esta parte, compañeros, ¿sí?, de querer amoldar el mundo a mis propias ideas, me ha traído en crisis. Abandónate. Abandónate. Porque
porque ya para entonces tienes un concepto de lo que es Dios. ¿Sí? Dice, teníamos un nuevo patrón. Fíjense qué hermoso, Dice, primero tuvimos que dejar de jugar a ser Dios. No funcionaba. Y después decidimos que en lo sucesivo, en este drama de la vida, Él iba a ser el director. Él dirige. Él ya dejó todo hecho. ¿Cómo es posible que esa es una parcela donde nada más se produce maíz? ¿Qué te corresponde hacer? Sembrar maíz, hijo. Pero si eres alcohólico y obstinado, vas a querer sembrar algodón. Oh, que la chingada, que nada más se da maíz. Y después, ojete, no sale el algodón como tú quieres y andas culpando a Dios. Nada más porque eres un caballero, yo te diría, eres un pendejo, hijo mío. ¿Sí? Él ya planeó todo. ¿Cómo es posible que la rotación de la Tierra tenga un tiempo específico? La rotación a través del Sol tenga un tiempo específico. ¿Por qué sabemos que mañana va a amanecer? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya está todo hecho. ¿Sí? Él planeó, Él dirige, yo obedezco. Dice, Él es el jefe, nosotros somos sus agentes. ¿Qué es lo que hace un patrón en las empresas o en los lugares donde nos empeñamos y prestamos nuestros servicios? ¿A qué se dedica el patrón? Él manda, yo obedezco. Dice, Él es el Padre, nosotros somos sus hijos. ¿Qué es lo que hace el Padre? Educa, ama, disciplina. ¿Sí? Él manda, yo obedezco. La mayoría de las buenas ideas son sencillas, dice Bill W. Y este fue el nuevo arco triunfal, la piedra del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad. Teníamos un nuevo patrón. Él, siendo todopoderoso, nos proveía de todo lo que necesitábamos. Y todo es todo. Si tienes fe, lo comprenderás. Y si no, búscala. Siempre y cuando nos mantuviéramos cerca de Él y desempeñáramos bien su trabajo. Yo estoy convencido de que ustedes como agrupación, ¿sí?, están desempeñando el papel que Dios les ha destinado. ¿Cuál es ese? El ayudar a la gente de nuestra propia estirpe. ¿Sí? Gente con problemas emocionales, gente con problemas de adicciones, gente con desórdenes espirituales. ¿Sí? Entonces hay un requisito para que Él pueda operar en mí, que me mantenga cerca de Él. ¿Y cómo es mantenerme cerca de Él? Trabajando con otros. Desempeñar bien su trabajo, informarme y equiparme con los hechos cerca de mí mismo para poder transmitírselo a otro ser humano. Y entonces la magia se empieza a dar. ¿Sí? Dice, sentados sobre esta base, empezamos a dejar de tener temores en el hoy, en el mañana o en el futuro. Renacimos. Humildemente le dijimos a Él, Dios, me ofrezco a ti para que obres y hagas en mí tu voluntad. Líbrame de mi propio encadenamiento. ¿Cuál es tu encadenamiento? El puto egoísmo, las tradiciones, las supersticiones, toda esa clase de obsesiones que traes en tu cabeza, para que la victoria sobre ella sirva como testimonio de tu poder y de tu amor. ¿Sí? Para aquellos a quienes yo ayude en tu nombre. ¿Sí? Que siempre se haga tu voluntad. Dice, pensamos detenidamente antes de dar este paso. ¿Sí? Sesionados de estar listos para hacerlo. Porque vamos a entregar nuestros pensamientos y nuestros actos a Él. Pero también tenemos que empezar a dejar ese tipo de supersticiones, situaciones locas que nos hemos metido en la cabeza o que nos han inculcado. Que por el hecho de estar con Dios tenemos que ser blancos como la nieve. No es cierto. Somos seres humanos y tenemos deficiencias. Y Dios nos las va a perdonar, siempre y cuando tengamos un esfuerzo sincero por no volver a hacerlo. Y aunque nos vuelva a ganar, nos vuelve a perdonar. Y nos vamos a seguir volviendo a esforzar por no hacerlo. En algunos sí vamos a tener algunas situaciones que van a parecer casi milagrosas. ¿Sí?
Les puedo asegurar que muchos de los que están escuchando en este momento están sufriendo una experiencia espiritual real y concreta, y que no se parecen en nada a la gente que llegó, ¿sí? Que el día de hoy están conscientes de su presencia, de su poder, de su amor, y que el día de hoy, aunque nuestros pensamientos nos sigan ganando de una manera muy ojete, podemos tener un alto en el camino y decir: discúlpame, sigo creyendo que lo puedo todo, perdóname, que se haga tu voluntad y no la mía. Dice el paso 3, que la obstinación nos va a cerrar la puerta muy a menudo. ¿Sí? ¿Qué es la obstinación? Tus ideas, tu necedad, tu terquedad. Dice Bill W. que el alcohólico es un ejemplo extremo de la obstinación desbocada, aunque él piense que no es así. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la bendición de Alcohólicos Anónimos. Dice el 4º capítulo: el reino del Espíritu es amplio, espacioso, siempre inclusivo, nunca exclusivo o prohibitivo para aquellos que lo buscan con sinceridad. De hecho, nosotros creemos que está abierto para todos los seres humanos. A huevo, chingado. Aquí entramos todos, que estemos dispuestos a guiarnos por principios espirituales. Si no crees en esto, deja de estar chingando y vete a otro lado. Deja de estar metiéndole tus ideas insanas a la gente que pueda sufrir una experiencia espiritual a través del influjo de una fuente de poder como esta. ¿Sí? Aquí dice Dios como cada quien lo conciba. Bonito me vería yo tratando de inculcarles a Cristo a mis compañeros, ¿no? No porque sea malo, sino porque se pueden prejuzgar. Son asuntos que cada quien va a ir resolviendo conforme se vaya desarrollando. ¿Sí? Dice Bill W., tan pronto como admitimos la posible existencia de una inteligencia creadora, de un espíritu del universo como razón fundamental de todas las cosas, empezamos a estar poseídos de un nuevo sentido de poder y dirección. ¡Qué toda madre! Para nosotros que nunca supimos si íbamos o veníamos, que siempre andábamos con ansiedad total, que nuestra cabeza era como una olla de grillos, al abandonarnos a Él, empezamos a sentir el flujo de su espíritu. Y para entonces, la mejor forma de ofrecerme a Dios en el paso 3 es empezar a hacer un inventario. Ese es el mayor testimonio de que yo quiero que mi vida se transforme. ¿Por qué? Si recuerdan que decía el ofrecimiento del capítulo 5, me ofrezco a ti para que obres y hagas en mí tu voluntad, líbrame de mi propio encadenamiento. Nos encaminamos por un derrotero de acción, dice Bill W., donde el primer paso implica una limpieza de nuestro interior. Vas a ver que tienes muchas cosas malas, pero también te vas a dar cuenta de que tienes virtudes. Lo único que tienes que hacer es limpiar los escombros, allanar el camino para que el flujo del Espíritu pueda traspasar. ¿Sí se han dado cuenta que hay compañeros que tienen una capacidad monstruosa de transmisión? Que tienen la capacidad de poderse ganar la confianza de otro ser humano en unas cuantas horas, que pueden tocar su alma, porque estos seres humanos son bendecidos. ¿Por qué? Porque se han esforzado y no están hablando con el intelecto, están hablando con el lenguaje del corazón, que es el poder del Espíritu, y solamente así la magia se da. Entonces tenemos que hacer un inventario. En esa parte no voy a ahondar porque ustedes le saben, ¿sí? Entonces, ahora sí, cuarto y quinto paso, ante otro ser humano, ante nosotros mismos y ante Dios, ¿ah? Dice que al final, dice el quinto paso, fue cuando sentimos realmente, habíamos tenido algunas vagas sensaciones espirituales, pero que el día de hoy estamos viendo plena y realmente una experiencia espiritual. ¿Por qué? Porque una losa que anduvimos cargando durante años, esa situación que nos causaba mucha repulsión de nosotros mismos, quedó atrás. ¿Sí? Quedó atrás porque tuvimos el valor, ¿sí? A pesar del temor,
¿Sí me explico? A pesar del temor lo confrontamos con valor positivo y lo pudimos entregar a otro ser humano. Y ahora sí, siga haciendo tu trabajo. Date cuenta cuáles son tus deficiencias, pecados, defectos, como quieras llamarle. Yo les llamo de una manera, como dice Alcohólicos Anónimos, debilidades espirituales. Ve viendo cuáles son ellas y velas confrontando con principios. Y entonces vas a empezar a poder, ¿sí?, mirar de frente al mundo, a la gente. Vas a sentir que vas por el camino ancho, donde se llega a alguna parte, tomado de la mano de tu Padre. Dice Bill W. Fíjense, esa parte a mí me estremece y a veces hace que la piel se me enchine, ¿eh? Porque yo veo las manifestaciones de Dios el día de hoy por donde quiera. ¿Sí? Muchas veces no comparto estas situaciones. ¿Por qué? Porque el programa está diseñado para que te des cuenta, para que descubras, para que te esfuerces, para que puedas saborear, ¿no?, lo que estás encontrando. ¿A qué sabe una manzana? ¿A qué sabe una manzana? Contésteme, por favor, ¿a qué sabe una manzana? Jugosa, dulce. ¿Por qué sabemos que sabe jugosa o dulce? Porque la hemos probado. ¿A qué sabe el mundo del espíritu? Solamente los que lo han probado podrán contestarse. ¿Sí me explico? Eso es Alcohólicos Anónimos, compañeros. Eso es Alcohólicos Anónimos. ¿Sí? Dice Bill W. Y hemos cesado de pelear con todo y con todos, incluso con el alcohol, porque para entonces se nos habrá devuelto el sano juicio. No estamos ni peleando ni evitando la tentación. Simple y sencillamente nos sentimos como si hubiésemos sido colocados en un lugar de neutralidad, seguros y protegidos. Ni siquiera hemos hecho un juramento. Simple y sencillamente se ha dado. El milagro ha llegado. No somos engreídos, ¿sí? Dice, si sentimos la tentación, nos alejamos como si tratara de una llama candente. Reaccionamos normal y juiciosamente. ¿Sí? Y esto ha sucedido automáticamente. Porque en lugar de confrontar la obsesión, que no podíamos, que podíamos decir no bebo, no bebo, no bebo, no bebo, salud, el día de hoy, simple y sencillamente contrarrestando el egoísmo, porque el mejor estratega no siempre el que ataca de frente. Don Bill W. se aventó una máxima en este mundo: poder dar una solución espiritual a un problema espiritual aquí y ahora. La mayoría de las denominaciones religiosas nos dicen que nuestra recompensa va a ser después de la muerte. ¿Será cierto? ¿No lo han dicho así? Que si obraste mal te vas a ir al purgatorio, al infierno, no sé qué tantas madres dicen, cabrón. ¿Sí? O dicen algunas otras denominaciones que no vas a heredar el reino, el paraíso terrenal, ni vas a ser parte de los 144,000, con todo respeto. Bill W. te dice aquí y ahora, y dice que de vez en cuando nos dejará entrever su reino. ¿Sabes cómo? En la sonrisa de tu esposa, en el abrazo de tus hijos, en el regocijo de tu interior. Cuando esa locura ha empezado a ceder y el día de hoy eres una persona que tiene paz en el interior, ese es el reino del espíritu. Te lo deja entrever, ¿sí? El día de hoy eres portador de una experiencia espiritual. Ya no te guías por tus propios recursos. Dice el doctor Carl Jung, hago mucha mención del doctor Carl Jung porque de él tenemos la solución al alcoholismo. Cuando trató a Roland Hassen, que fue ese hombre adinerado, que anduvo en muchos hospitales en Nueva York y nunca pudo recuperarse, viajó a Suiza. Carl Jung era contemporáneo, es más, era discípulo de Sigmund Freud. Nada más que la ruptura entre ellos es porque Sigmund Freud era ateo y Carl Jung era cristiano. Entonces cuando llegó Roland Hassen desesperado le dijo: ¿por qué yo no me voy a recuperar? Dice: porque usted tiene la mentalidad de un alcohólico crónico y en estados mentales similares al suyo nunca ha visto recuperarse a nadie.
Dice, nuestro amigo sintió como si las puertas del infierno se cerraran con estruendo tras de él. ¿Por qué? ¿Porque era alcohólico? No, porque no había solución. Replicó al médico, no hay ninguna, y le dijo él, sí, sí las hay. Las ha visto desde aquí y allá, desde tiempos remotos. Algunos alcohólicos de tus características han sufrido experiencias espirituales vitales. Para mí estos casos son fenómenos. ¿Por qué eran fenómenos? Porque no sabía con precisión qué era lo que tenía que hacer para que se producieran. Dice, algunos alcohólicos de sus características han tenido experiencias espirituales vitales. Parece ser del enorme desplazamiento de pensamientos, emociones y actitudes, para que un conjunto completamente nuevo de pensamientos, sentimientos y actitudes empiece a dominarlos. Yo he tratado de provocar uno en usted, pero no he podido. ¿Sí? Este hombre, ¿sí?, se sintió confortado porque le dijo que él era fiel a sus prácticas religiosas. El doctor le dijo, no, significa algo más que pura religiosidad. Significa sentar tu vida sobre principios espirituales. Este fue el tremendo dilema que Roland Hassen estaba cuando tuvo su experiencia que lo convirtió en un hombre libre. Este hombre trabajó con Evie Thatcher, amigo de infancia de Bill W. Por una parte, el doctor Silver le había dicho a Bill W. cuál era el problema, alergia y obsesión. ¿Sí? Por otro lado, del otro lado del mundo, a Roland Hassen le dijeron cuál era la solución. Hay un vínculo entre ellos que es Evie Thatcher. A Evie Thatcher lo iban a internar por demencia alcohólica allá en Nueva York. ¿Sí? Le habló por teléfono a Bill W. y le transmitió el mensaje. Le dijo, mira, cómo tenemos que transmitirlo. No tenemos que ponernos en un plano de superioridad, ni hacerles ver que ellos son inferiores porque están muy enfermos, sino simple y sencillamente el empezar a darnos cuenta, ¿sí?, de que estamos, dice, este hombre sabía de qué me estaba hablando. Abrí la puerta y ahí estaba él, fresco el cutis y radiante. Había una mirada centellante en sus ojos. Este hombre era un hombre diferente. Había ido a pasarme su experiencia si yo quería. Tenía que estarlo, porque no había más remedio para mí. Bill W. unió la experiencia que tenía ya con el doctor Silver y la experiencia que Evie le transmitió del doctor Carl Jung. Y entonces, digo todo esto porque decía Carl Jung, le decía Carl Jung a Roland Hassen que esas experiencias eran un fenómeno para él. Para Alcohólicos Anónimos el día de hoy no lo es, porque Alcohólicos Anónimos, a través de desarrollar 12 principios de carácter espiritual, 12 leyes espirituales, 12 pasos, como consecuencia vas a obtener un despertar espiritual. No son fenómenos, y es más, por si fuera poco, están las indicaciones precisas para poder acceder a esa solución, a un despertar espiritual. Es una maravilla, es una maravilla. ¿Sí? Entonces, se gesta así la situación, así se gesta. Somos hombres libres, ¿no? Somos hombres y mujeres que por el esfuerzo que hemos tenido, hemos empezado a sentir la gracia de Dios, ¿sí? Hemos dejado de pelear con todo y con todos. No estamos diciendo que no de repente se nos salga el pinche Chucky y te pongas loco, pero ¿qué crees? Que ya es en menos ocasiones, ya es muy raro. Y cuando llegas a caer en esos momentos, detectas, admites y corriges. El programa no es teórico, el programa es práctico. Si no estuviera practicando lo que les estoy compartiendo, me cae de madre que no vengo. Y no soy mejor que ustedes, simple y sencillamente soy un ser humano con mucha necesidad interior. Soy un ser humano que si les habla del monstruo es porque conoce sus entrañas. ¿Sí? Yo de repente parezco un médico brujo, a las 12 de la noche doy consultas, ¿da? Padrino, escucho, me digo, vale madre, yo que quería ponerme jocoso con mi mujer, pues ni pedo, pásale. ¿No? Y de repente me da mucha satisfacción, ¿por qué? Porque me dicen, te vas dando cuenta cómo los vas desnudando, güey, o sea, ¿no? Llegan con un chorizote y queriendo justificar sus cosas, bla, 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 y de repente los empiezo a desenmascarar en buen pedo, ¿no? Paz, 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 paz. Se cagan de la risa, ¿sí o no?
No mames, padrino, contigo no podemos. No te pongas con un alcohólico recuperado. De veras, la recuperación existe, compañeros. El texto lo dice. Somos un centenar de hombres y mujeres que nos hemos recuperado. Yo he seguido el camino de los primeros 100. Como consecuencia, estoy recuperado del alcoholismo. He sufrido un cambio psíquico completo. Yo ya no relaciono el alcohol con bienestar y con tranquilidad. Lo relaciono con locura y con muerte. En el otro, voy por el camino diario, ¿no? Por mis pensamientos insanos, por mis emociones encontradas. En eso me estoy desarrollando. Pero en lo que el alcoholismo respecta, estoy recuperado. ¿Sale? En el camino de la recuperación hacia la destrucción del egocentrismo, hay momentos en los que sí la libro el día. Hay momentos en que el egoísmo surge. Por eso la indicación de Don Bill W. desde un principio dice que él, cuando recibió su experiencia espiritual ahí en el hospital Charles Towns, empezó a pensar en cómo podría ayudar a otros alcohólicos para que pudieran acceder a lo que tan gratuitamente se le había dado a él. ¿Sí? Y aquí a veces de repente en algunos grupos nos dicen, no trabajes con otros, primero recupérate. Si ya estás consciente de que hay una alergia y una obsesión y de que la única solución son principios espirituales y estás empezando a acceder a ellos, transmítelos, güey. Transmítelos. Ese es un libro espiritual. Dice que Él se nos revelará. De repente estamos dando una junta, porque normalmente yo no me subo a estas cositas, nada más cuando me invitan a compartir. Las juntas que hacemos ahí en el grupo son en mesa redonda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más difícil que una persona agreda a otra, ¿no? Dizque terapiándola. ¿Saben qué significa terapia? Sanación. Y lo que estás haciendo tú cuando estás en contra de un compañero, sacando todo tu rencor, en lugar de sanación, nada más estás injuriando. Y tú ya dices, creo que me bajé bien alivianado. Nada más de aquí a la salida, güey. Porque después, ¿cómo te sientes? ¿Sí? Entonces, esa es la magia de Alcohólicos Anónimos, compañeros. Yo me siento afortunado de ser un alcohólico anónimo. ¿Sí? Y eso es lo que yo he estado transmitiendo. En la casa de rehabilitación que tenemos nosotros, yo no me ostento ahí como miembro de, porque ahí desempeño un trabajo administrativo. ¿Sale? Ahí represento un trabajo administrativo. Me preocupo porque se pague la renta, porque coman bien, porque se bañen con agua caliente, por sacarlos de excursión, por hacer muchas cosas. Porque también yo he estado en contra de esos internamientos donde al alcohólico se le mienta a la madre. ¿Sí? Yo estoy en desacuerdo en esos lugares que al que vuelve a beber le digan mojón con ojos. Cuando hemos comprendido lo que es la enfermedad del alcoholismo, en lugar de criticarlo, esfuérzate por darte lo mejor de ti. Porque el alcohólico que no ha encontrado la solución, aún no queriendo, va a volver a beber. No porque él lo quiera, sino porque la fuerza que tiene tan destructiva en su interior lo está orillando a eso. ¿Sí? Dice el doctor Carl Jung, cuando Bill W. le manda una carta que a mí siempre me ha impactado mucho. Bill W. le cuenta la experiencia que tuvo con Roland Hasse, que gracias a él, Alcohólicos Anónimos funciona el día de hoy. ¿Sí? Y le dice, ¿sabes qué? Yo me voy a atrever a decirte todo lo que no le pude decir a Roland. ¿Sí? ¿Por qué? Por temor a que mis palabras fueran mal comprendidas, ¿no? O interpretadas en un lenguaje de nuestra época. Está hablando de los años 50, 30, perdón, cuando trabajó con Roland H. en el 33. Le dice que la única manera de vivir una experiencia espiritual es sufrirla real y concretamente. Y solamente podemos llegar a esa instancia, ¿no? Por una revelación de una inteligencia superior, más allá del mero racionalismo. 2, por un encuentro sincero
con otro ser humano. 3, por la protección de la muralla humana. Aquí se dan 2 de esos, como principio. ¿Sí? Porque si no lo hacemos de esa manera, dice, no van a poder contrarrestar los embates de lo que la humanidad ha dado por llamar el diablo. Dice, su muy sincera y honesta carta me dice que usted sí entiende el alcoholismo como es, más allá de las pendejadas que se escuchan en todo momento. ¿Sí? Bill W. sabía de qué se trataba esta enfermedad, compañeros. El doctor Carl Jung sabía de qué se trataba esta enfermedad. ¿A poco creen que nada más porque se les ocurrió dijeron que el único que podía ayudarnos era Dios? ¿A poco nada más porque se les ocurrió? ¿Sí? Dice el capítulo 2 que el individuo, cuando se aparta de la bebida, como puede hacerle por meses o por años, sus reacciones son muy parecidas a las de otros individuos. Pero tenemos la certeza que cuando es introducido en su organismo cualquier dosis de alcohol, algo sucede. Tanto en el sentido físico como en el mental, que le hace prácticamente imposible parar de beber. Dice el doctor Carl Jung que el alcohol en latín significa espíritu. Y se ocupa la misma palabra para denominar la experiencia religiosa más sublime o el veneno más depravador. ¿Sí? Dice que entonces la fórmula correcta sería spiritum contra spiritus. ¿Saben qué le sucede al adicto cuando está bajo el influjo del alcohol o de las drogas? ¿Saben qué es lo que pasa? Si el alcohol o la droga significa espíritu, ¿qué está haciendo en el organismo de un ser humano? En esos momentos está poseído por el espíritu del alcohol. El espíritu lo quiere destruir. La fórmula correcta es contrarrestarlo con espíritu. Por eso, Alcohólicos Anónimos te ofrece una experiencia espiritual. Por eso te hace tanto énfasis de que encuentres a Dios. Por eso dice que la única forma de contrarrestar el egoísmo es con la ayuda de Él. Y tenemos que hacerlo o el egoísmo nos mata. Ahora cabe mencionar que lo que mencionaba Bill W. de que sería un amo universal era el diablo y lo tenía dominado. A veces podemos pensar que el diablo tiene cola y cuernos. El diablo, ¿sí?, según Alcohólicos Anónimos, es el egoísmo. El que tenga oídos que escuche. Esa es la parte, por eso tenemos que destruirlo. Dice Bill W. sencillo pero no fácil. Había que pagarse un precio. Significaba la destrucción del egocentrismo. En todas las cosas tenía que acudir al Padre de la Luz que preside sobre todos nosotros. ¿Sí? Así es. Vamos a empezar a madurar. No lo agarremos como algo místico, religioso. El angelito contra el diablito, no. Es una lucha del bien contra el mal. Pero Bill W. te va detallando quién es el bien. La inteligencia creadora, que creó todo de una manera perfecta. Un espíritu del universo, es un espíritu de amor, de paz, de orden. Tú, debido a tus propios pensamientos, debido a que extraviaste el juicio, te metiste al desorden. ¿Sabes qué es lo que dice Dios? Ven, si todo te lo quité, no es para que conmigo te resintieras, sino para que en mis brazos lo buscaras. Entonces así es Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es de regreso al Padre. ¿Sí? No sé si les dije lo que querían escuchar, no sé si no los aburrí. Yo tengo solamente un solo objetivo, el transmitir esto porque se me dio gratis. No me puedo sentir ufano de nada porque ya todo está escrito. Pues muchas gracias y que Dios los bendiga.